Barcelona tiene un arco del triunfo. Tarragona tiene el arco de Bará, que era un arco también del triunfo. Vamos a París y también había un arco del triunfo. Y básicamente esos arcos que eran, mis hermanos, esos arcos eran entradas triunfales. En el pasado, lo que eran después de conquistas y de batallas, lo que eran los gobernantes y conquistadores, entraban en la ciudad a través de estos arcos del triunfo, que eran básicamente los arcos de la entrada triunfal de esos gobernantes a esa ciudad. Y mis hermanos, el Salmo 24 nos habla precisamente de la entrada triunfal de nuestro Rey, aquel que entró triunfante por las puertas de Jerusalén para tomar posesión de su santuario. Así que tengan el Salmo 24 abierto delante de ustedes, mis hermanos, y vamos a leerlo. Vamos a leer el Salmo 24 del versículo 1 al versículo 10. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Fíjense, mis hermanos, que este salmo nos muestra la entrada triunfal de nuestro Dios como Rey de Gloria. Y nos muestra en realidad lo que es la última y definitiva entrada triunfal del Rey de Gloria. El Salmo 24, fíjense, mis hermanos, que va justo después del Salmo 23. Fíjense que mis matemáticas son perfectas. Nos encontramos el Salmo 24 después del Salmo 23. Y en el Salmo 23 David ha acabado expresando: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David quería morar en la casa de su Dios, en el santuario de su Dios. Y ahora en el Salmo 24 nos encontramos que aquel que llega a su santuario, aquel que llega a su casa, aquel que llega a su ciudad, es precisamente Dios como el Rey de Gloria. Pues nos encontramos al rey David escribiendo que aquel que llega ahora a su ciudad y a su santuario es precisamente el Dios Altísimo en su entrada triunfal. El Salmo, mis hermanos, nos describe la llegada de Dios como Rey, entrando en lo que es su ciudad santa, Jerusalén, y subiendo a lo que es su santuario para tomar posesión de ese santuario de manera legítima como Rey de Gloria. Fíjense esas expresiones en el Salmo 24. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjense el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Por tanto, este salmo es un salmo de celebración, mis hermanos. Es un salmo que posiblemente describía lo que era un desfile que esperaba la llegada del Rey para entrar en su ciudad y tomar posesión del trono. Un salmo que celebraba la entrada triunfal de ese Rey. Y saben, no se sabe muy bien por qué David escribió ese salmo. Hay algunos que determinan que posiblemente David escribió ese salmo porque sabía que su hijo Salomón construiría el templo, así se le dijo, y por lo tanto construyó. Lo que hizo es este salmo para cuando llegase el momento de la dedicación del templo por parte de su hijo Salomón. Otros determinan que el salmo posiblemente se escribió como un salmo de victoria después de una victoria en batalla, porque se describe a Dios como fuerte y valiente, poderoso en batalla. Pero muchos determinan que ese salmo se escribió, mis hermanos, cuando el arca del pacto fue devuelta, fue retornada a Jerusalén.
Si pensamos en un poquito la historia bíblica, mis hermanos, debemos recordar de que el arca del pacto se la habían llevado los filisteos, ¿se acuerdan? Se la habían llevado pensando, mis hermanos, que habría algún tipo de poder que jugaría a su favor, algo así como Indiana Jones, mis hermanos. Pues fíjense que habían pensado que en ese arca habría algún tipo de poder que jugaría a su favor. Y hubo poder, mis hermanos, ahí, pero jugó en contra de ellos. De tal manera que entonces no sabían qué hacer exactamente con el arca y cómo quitársela de encima. Y nos encontramos en 2 de Samuel 6, en 1 de Crónicas, cómo ese arca es devuelta a Jerusalén, mis hermanos. Y ese retorno del arca a Jerusalén era el símbolo del retorno de la presencia y el reino de Dios a su ciudad para tomar posesión legítima del trono. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, en las Escrituras, el arca muchas veces es descrita como el estrado de los pies de Dios. Fíjense en este texto, fíjense en el primer libro de Crónicas, el capítulo 28 y el versículo 2. Fíjense lo que ahí David dice. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para que el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla. Fíjense lo que dice aquí David, que había establecido casa, ¿para qué? Para que reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Aquí el arca del pacto y el estrado de los pies de Dios es paralelo, mis hermanos. Y debemos pensar un poco en los tronos de aquel tiempo. Los tronos de los reyes de aquel tiempo tenían un estrado de los pies donde los reyes reposaban los pies en ese estrado. ¿Y qué significaba eso? Significaba que ahora el gobierno y el reino de ese rey, mis hermanos, se extendía sobre todo lo que era la tierra a través del estrado de sus pies. Por tanto, el arca como el estrado de los pies de Dios, ¿qué representa? Representa que ahora el cielo es el trono de nuestro Dios y a través del arca del pacto como el estrado de sus pies, todo su gobierno, señorío y reinado se manifiesta sobre toda la tierra. Por tanto, algunos dicen, bueno, este salmo se escribió cuando el arca fue devuelta y el reinado de Dios volvió a su lugar legítimo, la entrada triunfal. Sea como sea, mis hermanos, fíjense que este salmo que hemos leído tiene 3 partes bien claras. La primera parte, David establece la soberana realeza de Dios. En la segunda parte, lo que hace David es identificar a aquellos que entrarán en el santuario, en la presencia misma de Dios. Y en la tercera parte, el salmo, mis hermanos, explota y proclama la llegada triunfante de Dios como rey. Por tanto, estas 3 partes del Salmo nos dan los 3 puntos, mis hermanos, del mensaje de hoy. Primero, lo que hace David es el establecimiento de la soberana realeza de Dios antes de su entrada triunfal. Segundo, lo que hará David será identificar el pueblo que anhela la presencia de Dios en su entrada triunfal. Y tercero, veremos la llegada de Dios como rey en su entrada triunfal. Vamos al primer punto, mis hermanos, lo que es el establecimiento de la soberana realeza de Dios antes de que entre triunfalmente. Y fíjense que aquí David establece una afirmación clara, y es la afirmación del derecho soberano de propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas. Establece un derecho de soberana propiedad. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Antes de que el Salmo llegue al punto de que Dios entra victorioso como rey en su ciudad, antes de todo lo que David hace es establecer la soberana realeza de Dios, el soberano gobierno de Dios. Y lo que nos dice David primeramente es que Dios tiene un derecho soberano de propiedad sobre todas las cosas de este mundo. Fíjense el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, de Jehová, mis hermanos, es todo el mundo y todas las cosas que llenan a este mundo.
todo lo que hacen a este mundo pleno, mis hermanos, cosas visibles e invisibles, grandes o pequeñas, en el fondo del mar o en las alturas de las montañas, todo pertenece y es de Jehová. Y fíjense que esto es una verdad bíblica que aparece repetida a lo largo de las Escrituras. Y lo vemos en los Salmos. Fíjense el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios tuviese hambre, mis hermanos, no se lo diría a nadie. ¿Por qué? Porque Él tiene un derecho soberano de propiedad sobre todo el mundo y sobre todo lo que llena y conforma a este mundo. Fíjense el Salmo 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Es la misma idea, mis hermanos, que Dios tiene ese derecho soberano y de propiedad sobre la tierra y sobre todo lo que lo conforma. Ese lenguaje, mis hermanos, viene precisamente ¿de dónde? Ese lenguaje viene precisamente de la creación misma. Cuando Dios, mis hermanos, creó todas las cosas con el poder de su palabra, y ayer con los adolescentes estudiábamos esto, así que voy a resistirme la tentación de preguntárselo, ¿ya? Pero estudiábamos, mis hermanos, que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y en los 3 primeros días Dios creó los espacios, Dios creó lo que eran los cielos, Dios creó lo que era el mar, Dios creó la tierra seca en los 3 primeros días. Y en el día 4, 5 y 6, ¿saben lo que hizo Dios? Dios llenó esos espacios, mis hermanos. Llenó los cielos con las aves, llenó los mares con los peces y los monstruos marinos, llenó la tierra seca con lo que era toda bestia del campo y toda bestia que se arrastra, y puso al ser humano como corona de esa creación. Por lo tanto, mis hermanos, lo que aquí el Salmo está diciendo es que toda la tierra y todo lo que llena esa tierra, todo lo que la habita, fíjense cómo el Salmo sigue así en el versículo 1. El mundo y los que en él habitan. Mis hermanos, sean aves, sean peces, sean bestias del campo, incluido el ser humano, mis hermanos, le pertenece únicamente a Dios. Dios es el soberano propietario de toda la tierra. Dios es el soberano propietario de todo lo que la llena. Dios es el soberano propietario y tiene el derecho de propiedad de todo e incluido de la vida del ser humano. El ser humano, por creación, le pertenece a Dios. Y fíjense que hasta cierto punto, mis hermanos, fíjense que de manera específica es el pueblo de Dios que le pertenece a Dios por redención. De manera específica. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí, en Éxodo 19, versículo 5, ¿qué es lo que le dice Dios a su pueblo? Le dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis las palabras de mi pacto, Dios le dice a Israel, vosotros seréis mi especial tesoro. El pueblo de Israel en el antiguo pacto, pueblo especial por salvación, pero Dios añade algo a esas palabras. Vosotros seréis mi especial tesoro, pero Dios añade, porque mía es toda la tierra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios tiene el derecho de propiedad de todo este mundo, de todo este cosmos. Y Él es el propietario de animales, de pececitos y del ser humano. Y saben, mis hermanos, estos versículos son el fundamento para todo el Salmo. Porque veremos que Él es propietario de todos, que Él es rey de todo, mis hermanos. Y esas primeras palabras son unas palabras, mis hermanos, de humildad para el ser humano. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el ser humano se piensa de que todo le pertenece a Él. El ser humano se piensa de que este mundo le pertenece a Él y puede hacer lo que quiera con este mundo. Y de aquí poco también la luna. Y de aquí un poquito más, incluso Marte, cuando lleguemos a él y plantaremos la bandera, cualquiera que llegue ahí, mis hermanos, plantaremos la bandera como si esto nos perteneciese. Y de Marte iremos al infinito y más allá, mis hermanos. Pero es una lección de humildad que aquí David está diciendo, el mundo y todo lo que en él hay no nos pertenece. Le pertenece a Dios.
Y el ser humano está simplemente como administrador de ese mundo que a Dios le pertenece. Cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para que sojuzgase y gobernase esta creación a imagen del Rey que lo había creado todo. Por lo tanto, esto, mis hermanos, no solamente es una lección de humildad para el ser humano, mis hermanos, sino también una lección de responsabilidad de cómo uno trata aquello que Dios le ha dado. Una lección de humildad porque saben que al fin y al cabo, mis hermanos, el ser humano no puede hacer lo que quiera con lo que le ha sido entregado para administrar, ni lo que quiera con su propia vida, porque ni incluso la vida de uno le pertenece, porque Dios es el propietario de todo. Y fíjense que ese derecho de soberana propiedad, mis hermanos, lleva un derecho de soberanía de gobierno. El hecho de que Dios sea propietario de todo, el hecho de que a Dios le pertenezca la tierra y toda su plenitud, el hecho de que Él tenga propiedad de todo, eso lleva un derecho de soberano gobierno, mis hermanos. Dios es propietario y por lo tanto gobierna lo que le pertenece como Él ha determinado y establecido. Saben, hay a veces una frase cuando uno pues tiene niños pequeños y así, hay una frase que me llama la atención que dice, no, es que este es el rey de la casa. ¿Lo has escuchado? Es el rey de la casa porque hace lo que quiere. Uy, malo. Porque un niño, mis hermanos, no puede o no debería hacer lo que quisiese, mis hermanos, en lo que es su casa. Pero este es el rey de la casa y hace lo que quiere porque la casa, ¿qué? La casa es su reino y su propiedad. Y si es su propiedad, acaba haciendo lo que quiere. Lo terrible es cuando se dice esto del perro. Es que es el reino de la casa. Entonces ya uno dice, bueno, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? ¿Ya? Pero fíjense que aquí en cierta manera, mis hermanos, esta es la idea. El hecho de que Dios sea propietario de todo, mis hermanos, implica que Dios tiene un derecho soberano. Y el derecho soberano es de gobierno, de regir su propiedad como Él determina. Y ese derecho de propiedad soberano es un derecho exclusivo. Un derecho que solamente a Dios le pertenece. Si Él lo da para que se administre. Pero es un derecho exclusivo y absoluto de nuestro Dios. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos, que cuando aquí David dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el apóstol Pablo utiliza este primer versículo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26. Cuando Pablo dice, en este texto Pablo cita y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora bien, mis hermanos, Pablo lo cita en 1 Corintios 10. ¿Y saben el contexto de 1 Corintios 10? El 1 Corintios 10 empieza, mis hermanos, en 1 Corintios 8, en el problema que había de la comida sacrificada a los ídolos. Y en 1 Corintios 8, Pablo empieza diciendo, sabemos que un ídolo es nada, que hay muchos ídolos y señores en este mundo, pero son nada, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que hay un único Dios vivo y verdadero que es nuestro Padre. En el contexto de idolatría es que se encuentran esas palabras, mis hermanos, de Pablo. Y en el capítulo 10 acaba el argumento, dice, bueno, si vas a un mercado y hay comida sacrificada a los ídolos, oye, no preguntes, tú compra y come. ¿Por qué? Porque del Señor es toda la tierra y su plenitud. Esas palabras del Salmo 24, utilizadas en ese contexto de idolatría, lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que ese derecho de pertenencia y de propiedad y de soberanía absoluta es un derecho exclusivo de Dios. A nadie más le pertenece ese derecho. No hay ídolo, mis hermanos, no hay demonio. Y no hay nadie en lo creado, mis hermanos, que pueda disputarle ese derecho a Dios. Es exclusivo, absoluto de Dios, mis hermanos. Y eso es algo fantástico y sorprendente, porque uno entonces aquí se pregunta, ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios tiene ese derecho de propiedad soberano, de gobierno soberano? ¿Por qué lo tiene? Y fíjense que David ahora nos da la razón. Después de la afirmación del derecho de propiedad, nos da la razón de ese derecho. Y la razón, mis hermanos, es porque Dios es creador y rey de todo. Fíjense en el versículo 2.
¿Por qué? ¿Se dan cuenta de ese por qué en el versículo 2? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, mis hermanos. De todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque esa tierra, ese mundo, Dios lo fundó. Dios afirmó este mundo. Y fíjense que habla de fundarlo sobre los mares, afirmarlo sobre los ríos. Esto es lenguaje también de la creación. Sobre todo, mis hermanos, de ese día, de ese Génesis 1:9, cuando se dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. En la primera creación, mis hermanos, las aguas se juntaron y de esas aguas se emergió y apareció lo seco, mis hermanos. Por lo tanto, la razón que David está dando, la simple pero importante y bíblica razón que David está dando de que Dios tiene el derecho de propiedad de todo, es porque Él es creador de todas las cosas. Y no solamente creador, sino afirmador, sustentador de todo. Fíjense el versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, la sustentó, mis hermanos. Es que nuestro Dios como creador, mis hermanos, no es un Dios deísta. ¿Qué es la idea del deísmo? Es la idea del relojero, que uno crea el reloj, le da cuerda y entonces el reloj anda solo hasta que la cuerda se le acabe, mis hermanos. Este no es nuestro Dios, no es el Dios de la Escritura, no es el Dios creador, mis hermanos. Dios lo creó todo y Dios sustenta y afirma lo que Él ha creado. Esta es la doctrina de la creación y la doctrina de la providencia, mis hermanos. Dios con el poder de su palabra lo creó todo y eso le da el derecho de propiedad. Y no solamente eso, Dios sustenta, preserva y gobierna todo lo que Él ha creado hasta el fin de los días. Creación y providencia. Fíjense lo que Spurgeon dice de este salmo, mis hermanos. Me encanta lo que Spurgeon dice. Yo no sé por qué no puedo hablar así, pero fíjense cómo lo dice. El mundo es de Jehová, porque de generación en generación lo preserva y lo sustenta habiendo establecido sus fundamentos. Providencia y creación son los dos sellos legales sobre el título de propiedad del gran propietario de todas las cosas. Fantástico. Creación y providencia son los dos sellos legales sellados en ese título de propiedad que únicamente el Creador sustenta por ser creador y sustentador de todo. Nosotros hoy en día, mis hermanos, tenemos el copyright. ¿Saben lo que es el copyright, no? Básicamente el copyright son esos derechos ¿de qué? De esos derechos de autor, mis hermanos, ya sea por una obra literaria, ya sea por algún invento científico, por lo que sea. Ese copyright son los derechos de autor que se garantiza ¿el qué? Se garantiza que aquel que ha creado lo que haya creado tiene el derecho sobre esa creación para hacer entonces lo que quiera con ella. Y si alguien utiliza esa creación de una manera que no le corresponde, entonces puede ser denunciado porque hay alguien que tiene el copyright, los derechos de autor, mis hermanos. Pues por lo tanto nos encontramos que la creación, mis hermanos, es la obra de Dios. Y la providencia es ese copyright que sella que es únicamente el creador quien es propietario y rige como Él quiere. Pero ¿saben? La creación nos habla de otra cosa, mis hermanos. La creación nos habla de reino. La creación nos habla de rey. La creación nos habla de reinado, mis hermanos. Piensen en Génesis 1 y en Génesis 2. Se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después se nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos. Ahora ya en casa discutan de dónde salió ese caos, ¿ya? Pero había un caos, mis hermanos. Y ese caos se ordena ¿de qué manera? Cuando Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, mis hermanos. Y a medida que Dios va creando, ¿qué es lo que viene? A medida que Dios crea, mis hermanos, a medida que Dios crea, entra el orden de Dios en la creación. A medida que Dios crea, se establece su orden, se establece su gobierno, se establece su reino.
Fíjense cómo la misma narración de la creación nos habla, tiene lenguaje de señorío, lenguaje de gobierno. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al testimonio de la creación, fíjense en Génesis 1, los versículos 17 y 18. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, habla de las lumbreras, ¿ya? Para alumbrar sobre la tierra y para, fíjense ahora el lenguaje, señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta el lenguaje? Para señorear en el día y en la noche. Fíjense ahora los versículos 26 y 27 de Génesis 1. Fíjense, con la creación del ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para, ahí tendría que haber un para que señoreen los peces del mar. ¿Se dan cuenta la idea de señorío? Fíjense ahora el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgad, señorear, ¿eso es lenguaje de qué? Eso es lenguaje, mis hermanos, de gobierno, lenguaje de reino. El ser humano, siendo imagen y semejanza de Dios, había sido creado para gobernar esta creación. ¿De qué manera? No de cualquier manera, sino extendiendo el gobierno, el señorío del creador de todo. Porque como creador estableció su orden como rey de todas las cosas. Y fíjense la última referencia, fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, de Génesis, que es el séptimo día de reposo, el día de descanso. Fíjense el capítulo 2, y a partir del versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Saben? El día de reposo, mis hermanos, el séptimo día no era un cruzarse de brazos de Dios. En aquella cultura, mis hermanos, el séptimo día tenía la visión de un día de victoria, un día de triunfo. Dios había vencido el caos, desordenada y vacía. Mediante el poder de su palabra creó y trajo su orden, su gobierno, su reino en la creación. Y una vez estableció todo lo creado y su gobierno, Dios se sentó en el trono celestial, mis hermanos, triunfante por haber vencido, y ahora toda la creación era su reino, su gobierno, su orden. ¿Se dan cuenta? La creación, mis hermanos, nos habla de que Dios es rey. Y que como rey, mis hermanos, tiene derecho de propiedad y gobierno soberano sobre todo lo que ha creado. Que Dios sea propietario y rey, mis hermanos, es fundamental. ¿Saben qué? Es fundamental para nuestras vidas. Porque esto implica, mis hermanos, que nuestras vidas, no solamente como creación de Dios, sino mucho más como iglesia de Dios, creados y redimidos por Él, implica, mis hermanos, que nuestras vidas fueron creadas por Dios. No venimos de los monitos, mis hermanos, ni de los chanchitos. Venimos, mis hermanos, de un Dios que creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y por lo tanto, mis hermanos, somos su creación, su redención. Y mis hermanos, nuestra vida es sustentada y afirmada día a día por nuestro Dios. Y eso es fundamental, no solamente para nuestra vida, sino para todo el mundo, mis hermanos. Porque el mundo se sustenta en que hay un Dios que es creador y en su providencia sustenta su propiedad, mis hermanos. Si se saca a Dios como creador y sustentador, mis hermanos, el mundo y el universo entero colapsa a la de una. Israel, recuerden a Israel en el periodo de jueces, cuando se nos dice que Israel hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Se nos dice, porque no había rey en esos días. ¿Es cierto que no había rey? No había rey sobre el trono, mis hermanos, pero había el rey de sus vidas, que era Dios. Y rechazaron, mis hermanos, a ese rey. Y cuando se quita a Dios como creador y rey de todo, mis hermanos, entonces a la de una entra cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de autoridad, cualquier tipo de verdad, mis hermanos, que lo desmonta todo, que vuelve al caos inicial, mis hermanos. Fíjense que Dios sea rey es lo que establece David al inicio, porque es creador
es rey. Y mis hermanos, porque es creador y rey, es propietario de su creación. ¿Y saben qué? Eso implica que algún día el propietario volverá a reclamar su propiedad. Volverá a reclamar aquello que le dio a aquellos que debían administrarlo. Como el señor de la viña que se fue lejos, mis hermanos, un día volverá a reclamar su propiedad del propietario. Y la pregunta entonces es, cuando el rey creador de todo venga a reclamar su propiedad, ¿quién entonces entrará en su presencia? ¿Quién entonces se sustentará delante del Rey de Reyes? Y fíjense que esto es lo que David se pregunta. El Salmo ahora se mueve y de establecer lo que es la soberana realeza de Dios, identifica a aquellos que anhelan entrar en su presencia en su entrada triunfal. Ese es el segundo punto. La identificación de aquellos que anhelan entrar en su presencia en la entrada triunfal del Rey. Y la pregunta es, ¿quién estará en su presencia? ¿Y saben qué? Fíjense, el Salmo responde, aquellos que son consagrados y fieles a Dios. Consagrados y fieles a Dios. Fíjense en el versículo 3. Ahora el Salmo se mueve a la segunda parte. La soberana realeza de Dios está establecida y ahora se pregunta David, fíjense el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La idea aquí, mis hermanos, será subir al monte Sión de Jerusalén, donde estaría en el templo más tarde, pero donde estaba el santuario de Dios, la misma presencia de Dios. Y David se pregunta, ¿quién subirá a ese monte? ¿Dónde está el santuario de Dios? ¿Quién, fíjense, estará en el lugar santo? La idea de estar es quién afirmará sus pies en ese lugar santo. ¿Quién los afirmará y no será movido de la presencia del Rey? Es como aquel que afirma sus pies en el suelo cuando el viento sopla fuerte, mis hermanos, y afirma sus pies para no ser movido. La idea es que David dice, ¿quién pondrá sus pies firmes en ese santuario delante de la presencia del Rey? Pero fíjense que hay algo que no quiero que pierdan de vista, mis hermanos. Y es que si se dan cuenta en el versículo 2, todo el contexto era contexto de creación. Él fundó todo sobre los mares, afirmó sobre los ríos, es el contexto de creación. Y ahora en el versículo 3 nos habla de un monte santo, mis hermanos. La idea de creación sigue detrás. Y nos va a hablar después de una ciudad santa en la cual el rey entra. ¿Saben? Este lenguaje viene de la creación misma. Porque si piensan, mis hermanos, el primer monte santo que hubo sobre este mundo, el primer monte santo y santuario que hubo sobre este mundo, ¿saben cuál fue, mis hermanos? Fue el Edén mismo, mis hermanos. Fue el Edén mismo, el cielo puesto aquí en la tierra. El santuario de Dios, mis hermanos, donde el ser humano vivía en una comunión perfecta con el Creador de todas las cosas. Y de ahí se deriva en la historia bíblica la idea de ciudad. Porque después de que el ser humano pecó y que Caín mató a su hermano Abel, ¿saben lo que hizo Caín, mis hermanos? ¿Saben qué construyó? Construyó una ciudad. Y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Y después nos encontramos más adelante otra ciudad, una ciudad que estaba un tanto confundida. ¿Saben quién era? Babel. Y construyeron la ciudad de Babel, ¿para qué? Para hacer el nombre de ¿qué? El nombre de Dios grande. ¿Construyeron la ciudad para eso? Dijeron, edifiquémonos, hagámonos ladrillos para hacer el nombre del ser humano grande. Mis hermanos, tanto la ciudad de Enoc como la ciudad de Babel eran ciudades totalmente contrarias al ideal del Edén mismo. Al ideal que el nombre que debía ser exaltado y glorificado no era el de la creación, sino el del Creador. Donde no se buscaba uno, sino que se buscaba la comunión con Dios, mis hermanos. Pero es Dios en la historia bíblica quien Él mismo establecerá su propia ciudad. Él será, mis hermanos, quien escogerá Jerusalén como su ciudad y al monte Sión como su monte santo, mis hermanos. Por tanto, fíjense como ese monte de Sión, como esa ciudad del Rey Santo, Jerusalén, en cierta manera, mis hermanos, es un eco de lo que Dios estableció en la creación misma. Y lo sabemos porque cuando vamos al libro de Hebreos, mis hermanos, lo que hacía Abraham yendo arriba y abajo en la tierra era buscar, ¿saben qué? Anhelar, ¿saben qué? Fíjense Hebreos 11, versículo 10.
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham anhelaba, mis hermanos, aquella ciudad última, que Dios mismo sería el constructor, que Dios mismo sería el arquitecto. Anhelaba aquella ciudad, mis hermanos, en el cual algún día Abraham moraría. ¿Se dan cuenta? El Salmo, mis hermanos, se construye sobre algo mayor. Sí, ¿quién subirá a tu santo monte? Primeramente aquí es a Sión, donde estaba el tabernáculo, el santuario de Dios, pero el Salmo se construye sobre algo mayor. El Salmo se construye sobre un anhelo mayor, mis hermanos. ¿Sobre el anhelo de qué? Sobre el anhelo que ya había en la creación misma. El anhelo, mis hermanos, de ese Edén mismo, de vivir en comunión perfecta con Dios. Y ante eso David se pregunta, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Saben? David responde. Fíjense cómo responde, mis hermanos. Fíjense lo que dice. El limpio de manos y puro de corazón. Aquel, mis hermanos, que en su vida es una vida íntegra. Aquel que su vida, mis hermanos, es una vida de santidad. Piensen en el sumo sacerdote, que tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote, mis hermanos? ¿Cómo quería? No, tendría que entrar, mis hermanos, habiendo sido lavado y habiendo derramado sangre de una víctima inocente. Pero ¿qué llevaba lo que era el sumo sacerdote en su frente? Llevaba algo escrito, ¿se acuerdan? Santidad a Jehová. Entraba delante de la presencia de Dios en el santuario el que tenía santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios, nos dice la Escritura. Aquel cuya vida era una vida consagrada, dedicada, pura, santa, íntegra a su Dios. Pero saben, hay algo más aquí, mis hermanos. David no es la primera vez que se pregunta esto. En el Salmo 15, David ya se ha hecho la misma pregunta. Fíjense que en el Salmo 15, mis hermanos, tenemos la misma pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y todo el Salmo 15 es una explicación de aquel que entrará y morará en el monte santo de Dios. Como aquí en el Salmo 24. Pero en el Salmo 24 hay una diferencia. Fíjense, David nos dice algo. Fíjense el versículo 4. El que entrará en el monte santo se limpio de manos y puro de corazón. Y ahora fíjense, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y eso es importante, porque ven esa palabra, cosas vanas, esa palabra vana, mis hermanos, es una palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para varias cosas, pero se utiliza muchas veces para describir a lo que son los ídolos, para describir a lo que es una adoración idolátrica, para describir a lo que es una relación de infidelidad por caer en idolatría. Por lo tanto, cuando David dice limpio de manos y corazón puro, aquel que entrará no solamente es aquel que es puro y santo, sino que su vida, mis hermanos, es una vida dedicada y consagrada fielmente a Dios. Una vida consagrada que confía en su Dios. Una vida, mis hermanos, cuya fe y cuya confianza se encuentra en el Dios que lo ha creado todo, que es Señor de todo, y en el Dios y Rey que un día volverá. Aquellos cuyas vidas consagradas, mis hermanos, y que creen y confían en ese Dios son los bienaventurados que recibirán, fíjense, versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia, el Dios de salvación. Serán vindicados al final, vindicados con salvación, vindicados entrando en la presencia de Dios, mis hermanos, en su santo monte. Son aquellos que sus vidas consagradas confían que al final, aún y las tribulaciones de este mundo, aún y las dificultades de este mundo, aún y los ídolos de este mundo, confían en su Dios porque llegará el día que su Dios los vindicará justamente con la salvación última y eterna en sus vidas delante de su presencia. Estos y no otros entrarán en el monte santo de su Dios. Y la pregunta sigue, ¿quiénes son entonces? Aquellos cuyas vidas consagradas fielmente a Dios, mis hermanos, son aquellos que forman parte del pueblo del pacto, del pueblo amado y redimido por su Dios.
Fíjense que esto lo explica David. Fíjense que ahora nos habla, mis hermanos, de la generación, esa generación que entrará, esa generación que espera fielmente. Fíjense el versículo 6. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Fíjense que aquí ahora está describiendo cuál es esa generación de aquellos que son puros, mis hermanos, de corazón, que no han elevado su corazón a cosas vanas como los ídolos, sino que son fieles a su Dios, los que serán vindicados con salvación. Así es la generación que te busca, oh Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? Una generación específica, concreta, particular. La pregunta, ¿cuál es esa generación, mis hermanos? ¿Es la generación del 27? ¿Es la generación, mis hermanos, de los 80? ¿Es la generación del baby boom? ¿Es la generación de los millennials? ¿La generación de los X? ¿De los alfa? ¿De los Z? Fíjense en generaciones que hay. Esto lo he aprendido, ya no sé dónde estoy. Yo no sé si soy del baby boom, de los 80, de la X, de los millennials. No sé dónde estoy, mis hermanos. Pero no me interesa ninguna de esas generaciones. ¿Qué generación entra? ¿Alguna de estas? Y fíjense que David es claro, ¿no? La generación que entrará en ese santuario, la generación de limpios de corazón que serán vindicados, es la generación del pueblo escogido de Dios por amor, del pueblo que ha sido redimido por su pura gracia, del pueblo que algún día Dios mismo llevará a su propia presencia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque fíjense lo que dice, mis hermanos, en el versículo 6. El versículo 6 es un tanto complicado en el original. Porque fíjense lo que tenemos escrito nosotros. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero en realidad al final del versículo 6 no dice, oh Dios de Jacob. En realidad lo que dice es de los que te buscan tu rostro, oh Jacob. Ahí no hay la idea de Dios de Jacob. Los buscan tu rostro, oh Jacob. No hay tiempo de exponerlo y explicarlo, mis hermanos. Pero aquí la generación que busca es la generación de Jacob. La generación que busca a Dios, que anhela estar delante de la presencia de Dios, es la generación de Jacob. Y mis hermanos, cuando lo vemos así, piensen, ¿quién fue Jacob en la historia bíblica? Jacob, mis hermanos, fue uno de los patriarcas. Y Jacob fue aquel que después de pelearse con Dios, ¿qué es lo que hizo Dios con su nombre? Dios lo cambió de Jacob a Israel. Y Dios estaba mostrando de que ya en ese hombre cuya vida ha sido cambiada, en él se encontraría lo que sería esa generación futura que Dios salvaría. Y de Jacob, mis hermanos, vinieron ¿cuántos hijos? Ya lo saben esta, ¿no? Vinieron lo que son las 12 tribus de Israel, mis hermanos. Aquellos que serían el génesis, el inicio mismo, mis hermanos, del pueblo redimido de Dios, mis hermanos. Del pueblo que Dios escogió por amor, del pueblo que Dios sacó de Egipto con brazo fuerte y del pueblo que Dios llevó al monte Sinaí y les dijo, si guardareis hoy mi voz y las palabras de mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este es el pueblo del pacto, aquellos que son corazón puro, que creen en su Dios, que esperan en su Dios, que anhelan buscar a su Dios, que anhelan verlo. Es el pueblo escogido, salvo y redimido, mis hermanos. Ese anhelo, ¿saben? Era un anhelo, mis hermanos, de ver el mismo cielo. ¿Saben? Yo sé que esto a veces se lo he explicado, pero mis hermanos, llegar al cielo no será primeramente para ver a todos aquellos que nos han precedido antes. Será muy bonito, será glorioso, pero no esta no es la intención principal. Será, mis hermanos, llegar al cielo, el anhelo principal será poder ver a aquel que fielmente hemos buscado y anhelado. Aquel que es el amor de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo, mis hermanos, que les puse? Que es como aquel que va a una boda. Dice, ¿qué tal estaba la boda? Muy bien. Las flores, wow, fantásticas, bonitas, flores blancas, rojas, amarillas. Iba a decir negras no, ¿ya, mis hermanos? ¿Y qué tal estaban los bancos? Los bancos estaban preciosos con unas cintas ahí que colgaban y todo. ¿Y qué tal las damas de honor? Las damas de honor, todas guapísimas y todo. ¿Y qué tal los amigos? Todo muy bien, todo ahí. Oye, ¿y qué tal el novio? ¿El novio estaba? No me acuerdo del novio. Mis hermanos, nosotros hemos cambiado el estilo bíblico. Esperamos a la novia, que sí. Que llegue la novia. Y ahí está el pobrecito novio esperando.
y no pasa el tiempo, mis hermanos. Es que algunas novias tela, pero bueno, en fin, esto es otro tema, ¿ya? Y ahí está el novio esperando, mis hermanos. Pero bíblicamente, mis hermanos, a quien esperamos es a la venida del novio. A quien esperamos es a ver al novio de la esposa de Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ese será el anhelo mismo del cielo. ¿Y saben qué? Fíjense que esa generación de Jacob, mis hermanos, queda bien corta. Queda bien corta cuando vamos al pueblo de Israel. Porque es Jesús mismo, mis hermanos, quien nos da la interpretación de ese salmo. Quien nos da la interpretación de aquellos que son puros de corazón. Porque Jesús, mis hermanos, se subió a un monte. Y en presencia de sus discípulos y de la multitud, dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ellos estarán delante de la presencia de su Dios, mis hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son estos en el Sermón del Monte, mis hermanos? Son únicamente los ciudadanos del reino. Son aquellos, mis hermanos, que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y que por la gracia irresistible de Dios han sido llevados a formar parte del reino del Dios Altísimo. Son limpios de corazón no por ellos mismos, sino porque Cristo y el Evangelio los ha lavado. Forman parte de esa bienaventuranza de ver a su Dios porque Dios los ha llevado, salvado y ellos son los que verán. Mis hermanos, esa generación somos nosotros. Esa generación somos lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de toda tribu, lengua, raza y nación, pero que por la gracia de Dios hemos sido llevados a frutos dignos de arrepentimiento del reino. Hemos sido limpiados por la gracia y por la sangre de nuestro Dios y por su gracia hemos sido llevados a su reino. A su reino, mis hermanos. Y nuestro anhelo, ¿saben cuál tiene que ser? Buscar a nuestro Dios y algún día ver la presencia de nuestro Dios. Y el Salmo acaba diciendo, Selah. ¿Ven esa palabra, Selah? Por favor, mis hermanos, no la lean. Selah no se lee, ¿vale? Es una palabra que implica para, medita, piensa. Piensa entonces de que si eres parte de esa generación, piensa que si eres parte de esa generación fiel que espera a su Dios, piensa, medita en ello. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque no se podrá entrar delante de la presencia de Dios a no ser que el rey llegue primero, mis hermanos. Y fíjense que esto nos lleva al tercer punto. Ahora es la llegada del rey. Ahora es la llegada de Dios como el Rey de Gloria en su entrada triunfal, mis hermanos. Y la pregunta aquí es, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y fíjense que responde el Salmo, es nuestro Dios que entra triunfante en batalla. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 7. Ahora aquí el Salmo se mueve a lo último, mis hermanos. Y ahora aquí estamos en lo que es el desfile, mis hermanos. Y piensen, usen la imaginación, porque ese Salmo es la imagen de un desfile. Imagínense que están entre la generación de aquellos, mis hermanos, que anhelan buscar al Rey de Gloria, que esperan su llegada para entrar delante de su presencia. Y están en ese desfile y de repente empiezan a escuchar lo que son los tambores y los címbalos y las trompetas. Y empiezan ya a escuchar que viene el desfile y el séquito del Rey de Gloria, mis hermanos. Y de repente lo primero que ven son los oficiales que van delante de la llegada del Rey de Gloria. Y uno de los oficiales, mis hermanos, delante de las puertas de la ciudad, clama y dice, alzad vuestras cabezas o puertas, alzad o puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas. Y alguien pregunta, ¿por qué? Y responde el oficial, porque el Rey de Gloria, viene el Rey de Gloria, entrará a su ciudad. Y alguien de en medio del desfile pregunta, ¿y quién es? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y el Salmo responde, fíjense el versículo 8, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Se dan cuenta el lenguaje? Dios llega como Rey de Gloria, pero triunfante de una batalla, mis hermanos. ¿De qué batalla? No se nos dice, pero ese lenguaje, mis hermanos, es un lenguaje que viene del Éxodo. Después de que Israel fue sacado de Egipto, después de que cruzaron el Mar Rojo, Israel cantó. Y fíjense cómo definen en el cántico, en Éxodo 15:3, a Jehová. Jehová es varón de guerra, Jehová
es su nombre. ¿Cuál fue, mis hermanos, la batalla que Jehová libró a favor de su pueblo en el Éxodo? ¿Saben cuál fue? Fue la batalla de la salvación, mis hermanos. La batalla que Jehová libró como varón de guerra fue la batalla de redimir a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de Faraón. La batalla que Dios libró y que Dios ganó, mis hermanos, fue la batalla de salvar a su pueblo con brazo fuerte. Por lo tanto, el Dios que es creador ahora llega como creador, rey y el Dios de salvación. Y escuchas a ese Dios que ha vencido en batalla. Estás en ese desfile y lo escuchas. El Rey de Gloria que ha vencido en batalla a favor de su pueblo viene. Y cuando se escucha eso en el desfile, los corazones de aquellos que esperan, los corazones de aquellos que buscan a ese Rey, los corazones de aquellos que han sido redimidos y que quieren entrar en su presencia, empiezan a latir de gozo y emoción. ¿Saben por qué? Porque saben que cuando el Rey de Gloria entre por las puertas de su ciudad, llevará en un desfile de gloria a aquellos que en Él han esperado. ¿No es fantástico, mis hermanos, cómo termina el Salmo? Fíjense, Selah. Medita en esto. Y medita, ¿sabes por qué? Porque, mis hermanos, ninguno de los reyes de Israel cumplió esto. Ninguno. Ni David, el rey escogido, cumplió eso. Israel no llegó a ver esa entrada triunfal del rey, mis hermanos. Selah, medita entonces, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Y sabe dónde está la única respuesta? Este Rey de Gloria es Cristo, quien entró triunfante en su ciudad triunfante, Señor. Cristo entró triunfante en Jerusalén, se nos ha explicado, ¿sí o no? Pero mis hermanos, la entrada de Cristo en Jerusalén no cumple este Salmo 24. Porque entrando Cristo en Jerusalén, mis hermanos, Cristo no venía de ganar una batalla. Cristo tenía la última batalla todavía por delante. Cristo entraba triunfante en Jerusalén para triunfar de manera última en la cruz del Calvario, mis hermanos. Cuando Jerusalén abrió sus puertas, esas puertas de Jerusalén no eran unas puertas eternas, mis hermanos. Eran unas puertas de este mundo que ya, mis hermanos, ya han pasado a la historia, mis hermanos. No llega a cumplir lo que es ese ideal del Salmo, mis hermanos. Por lo tanto, ¿cuál es esa entrada última del Rey de Reyes, mis hermanos? Cristo entró triunfante en Jerusalén para triunfar, ¿saben dónde? Para triunfar en la cruz, mis hermanos. Entró triunfante para dar su vida en aquella cruz. Y en aquella cruz verter su sangre para perdón de nuestros pecados. Y en aquella cruz, mis hermanos, poder crear un pueblo, como os ha dicho, un pueblo de una generación que anhela y espera a su Dios. Y en aquella cruz, mis hermanos, Cristo Jesús luchó la batalla de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestras almas. Y venció a los enemigos de nuestra alma, al pecado, a Satanás y a la muerte. Y Cristo venció en la cruz. Murió en la cruz, venció, porque al tercer día, mis hermanos, resucitó. Y después de 40 días, ¿qué sucedió? Mis hermanos, Cristo ascendió. El cielo mismo, mis hermanos, el cielo mismo se abrió. Y recuerden, Hebreos, el santuario último, el monte último de la presencia de Dios se abrió para el Rey que triunfó en la cruz y en la resurrección. Las puertas de la última Jerusalén, la Jerusalén celestial, se abrieron. Cristo reventó esas puertas para que nunca más se cerrasen. Y el Rey triunfante ahora sí entró en su ciudad santa y en su monte santo, y Cristo se sentó a la diestra de la majestad. Y ahí el Padre le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia y te daré las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los regirás con barra de hierro, como vasija de alfarero los quebrantarás. El reino eterno del Hijo. Esa entrada, mis hermanos, esa entrada
es la última entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Esa cumple ese salmo. Y ¿saben qué? Para terminar, mis hermanos, aquí, y a modo de aplicación, mis hermanos, si Cristo es nuestro Rey y Creador de todo, debes saber algo, que nuestras vidas, tu vida, están bajo el reinado y el señorío de Cristo Jesús, que nuestras vidas son regidas por Cristo, que nuestras vidas son sustentadas por Cristo, y no importa lo que pase en tu vida, hay momentos fáciles y difíciles, de enfermedad, de alegría, de gozo, de tristeza, pero Cristo reina y reina para siempre, mis hermanos, y nuestra vida está bajo su reino. Él es el Rey de gloria que entró, y mis hermanos, ¿saben qué? Como aquella generación que esperamos de fieles por la pura gracia de Dios, mis hermanos, sabemos que si Cristo entró a la diestra de la majestad, llegará el día, mis hermanos, llegará el día que seremos llevados en un desfile de gloria en gloria hasta el día que estemos en la gloria eterna, porque Cristo le dijo al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén en la gloria y participen de esa gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero hermanos, llegará un día que el propietario volverá, y en ese día, mis hermanos, reclamará su propiedad. Cristo abrió las puertas de la Jerusalén celestial de par en par. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién es este Rey de gloria? Medita en ello, porque ese único Rey es nuestro Señor Jesucristo. Si le conoces, alábale. Y si no, oro para que sea la gracia de Dios que te lleve a rendir tu vida en aquel que entró triunfante, no solamente en la Jerusalén de este mundo, sino en la Jerusalén celestial, nuestro Creador, Rey, nuestro Santo Dios.